Bienvenidos, hoy nos toca el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, una nueva entrega de su programa a través de la Biblia. Este capítulo nos muestra momentos cruciales en la vida del Señor Jesús, marcando el camino hacia su sacrificio redentor. Veremos en este capítulo el complot para prender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. La institución de la Cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en Getsemaní. El arresto del Señor. El Señor ante el concilio. Y Pedro niega al Señor. Todos estos temas son varios temas que son tremendamente importantes. Así que preparemos nuestros corazones para captar las lecciones de este capítulo que el Señor nos revela. Soy Hernán Clavijo y su guía de este programa, y en esta jornada vamos a explorar las Escrituras y nos vamos a sumergir en este capítulo 26 de Mateo. Le agradezco desde ya, le agradecemos por su presencia constante en este programa, su programa. Dios les bendiga. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Entonces, el primer título que tenemos allí de Mateo 26 es el complot para prender a Jesús. Versículo 26, capítulo 26, versículo 1 en adelante, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El siguiente título: Jesús es ungido en Betania. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El siguiente título: Judas ofrece entregar a Jesús. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. También en este capítulo tenemos el título: La institución de la Cena del Señor. Versículo 17 dice lo siguiente: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole:
¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El siguiente título del capítulo, Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos,
se acerca el que me entrega. El siguiente título es el arresto de Jesús, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hay otro tema, otro punto: Jesús ante el concilio. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que te testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Continuamos con el siguiente título: Pedro niega a Jesús. Versículo 69. En adelante dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar
no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué tremendo todo lo que hemos escuchado. Bueno, hagamos un desarrollo y explicaciones de este programa, capítulo 26 de Mateo, el que estamos viendo. Comenzaremos primero por el relato del ungimiento en Betania. Jesús, en la víspera de su crucifixión, es honrado por una mujer que unge sus pies con un perfume carísimo, precioso, aparentemente un acto simple, pero con profundas implicaciones. Leemos ahí en Mateo 26, versículos 6 al 13, lo siguiente: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Este gesto de esta mujer, aparentemente sencillo, simboliza la anticipación del sacrificio de Jesús. Este perfume de gran precio es derramado como una ofrenda de amor y reconocimiento de la inminente entrega del Salvador por la redención de la humanidad. Después avancemos hasta la última cena. Allí vemos a Jesús compartiendo este momento significativo con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena con pan y vino. Elementos simples que tienen un gran significado. Y allí en Mateo 26, versículos 17 al 30, podemos leer lo siguiente: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces la última cena, que se celebraba justamente también en el tiempo de la Pascua hebrea, simboliza la entrega inminente de Jesús. El pan representa su cuerpo entregado y el vino representa su sangre derramada. Este acto esencial establece la comunión y nos recuerda el sacrificio que pronto se llevaría a cabo. Pasemos ahora al jardín de Getsemaní, en Mateo capítulo 26. Estamos allí leyendo. Vemos la profunda angustia del Señor Jesús mientras se enfrenta al peso de la cruz. Allí está la súplica en Getsemaní que revela su humanidad y la inmensidad de la obra redentora que Él haría. Vemos entonces en el libro de Mateo 26, allí en el versículo 36 al 46, dice: entonces Jesús, yendo con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy, y allí oró. Es un momento conmovedor cómo Jesús enfrenta esta situación, este sacrificio. La angustia en Getsemaní relata la naturaleza humana del Señor y su disposición a someterse a la voluntad del Padre. Vemos también cómo uno de los suyos lo traicionó y esto provocó aún más dolor en esos momentos. Esto yo creo que trae tanto dolor en Jesús que uno de los más cercanos fuera a venderle. Y esto pone todo en marcha, los eventos finales que llevarán a Jesús a la cruz en un acto de sufrimiento tremendo del Salvador. Muy triste todo este final, pero también alegre por lo que el Señor hizo por nosotros. Agradecemos por acompañarnos en esta profunda exploración del capítulo 26 de Mateo. La Escritura nos invita a reflexionar sobre esta entrega y preparar nuestros corazones para la conmemoración de este sacrificio redentor. Les animo a compartir sus reflexiones en nuestras redes sociales y, lo más importante, a invitar a otros a unirse a esta travesía espiritual. La próxima semana estaremos con un nuevo capítulo de A Través de la Biblia. Hasta entonces,
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañen. Nos vemos. Bendiciones.